Supresión de oraciones, la contradicción. Tema 3, página 91 me indicaban por ahí, de su libro de aptitud verbal. A ver, supresión de oraciones significa que vamos a eliminar las oraciones, vamos a tener que sacarlas, ¿de acuerdo? Tenemos un bloque de oraciones, un bloque de 5 oraciones, de 4 oraciones, de 3 oraciones incluso podría ser, y lo que nosotros vamos a hacer es eliminar una de ellas, ¿ya? Eliminar una de ellas. Entonces, vamos a empezar con las definiciones. Este ejercicio consiste, como bien dice su nombre, supresión, en excluir de un texto la información contradictoria. Específicamente, el tipo de supresión que vamos a utilizar el día de hoy es la contradicción. Quiere decir que entre el bloque de oraciones que me presentan como ejercicio, uno de ellos va a contradecir al resto. Entonces, esa oración que está contradiciendo a todo lo demás, esa va a ser eliminada. ¿De acuerdo? Esa es la eliminada. Además, hay algo básico en este tipo de oraciones, que la primera, o sea, según el orden en el que están las oraciones, la primera siempre tiene razón. O sea, según el orden, el que está en las primeras posiciones siempre tiene razón. Y la razón contradictoria siempre va a estar debajo, o sea, después. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos aquí este ejercicio. Todo esto es un ejercicio, lo que está subrayado de amarillo. Todo esto es un ejercicio de supresión. Nosotros vamos a tener que leer uno por uno para darnos cuenta quién contradice a quién, y ese que contradice es al que voy a eliminar. Ya, eso voy a eliminar. Prestamos atención. Tenemos aquí, los dinosaurios son reptiles totalmente extinguidos que vivieron en la era mesozoica. Estaban adaptados a todos los medios terrestres y acuáticos. Sus tamaños eran variados, algunos alcanzaban los 25 metros. Hay un hallazgo que mostraría su actual supervivencia, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿quién contradice a quién? ¿Han encontrado ahí la contradicción? Observamos de nuevo. En la primera, tú tienes que fijarte en el bloque de estos 4, ¿cierto? En la primera dice que son reptiles totalmente extintos, o sea que ya desaparecieron y que vivieron en la era mesozoica, ¿no? En esta etapa de la vida vivieron, pero que ahora están totalmente extintos. Recuerda que el criterio para esta supresión es la contradicción, y recuerda que los que están en primera posición, esos quedan, y los que están más abajo y está contradiciendo al otro, a los que están en primera posición, eso se elimina, ¿ya? A ver, entonces, en la 4 dice que, en la 1 dice que estaban totalmente extintos, que ya se han extinguido. En la 2 dice que estaban adaptados a los medios terrestres. Hasta ahí la 2 no está contradiciendo a la 1, ni la 1 está contradiciendo a la 2, ¿no? Es información nueva. En la 3, sus tamaños eran variados. Algunos alcanzaban hasta los 25 metros. Acá tampoco ni contradice a la 1 ni a la 2, ni entre ellos se contradicen. Es información nueva. Vamos a ver qué dice la 4. Hay un hallazgo que mostraría su actual supervivencia. O sea, dice que actualmente puede ser que existan en alguna parte del planeta, ¿no? Dice que actualmente pueden existir. Entonces, ¿quién contradice a quién? La 4 contradice a la 1, porque en la 1 dice que están totalmente extintos, y en la 4 dice que hay un hallazgo que mostraría su actual supervivencia. Entonces, prácticamente, ¿cuál eliminamos? Te dije que al que lo dejas en paz es a las primeras posiciones. Entonces, al 1 vas a dejarlo en paz. ¿A quién eliminas? A los de la última posición. En este caso, a la contradicción, que vendría a ser la 4. Eliminamos la 4. ¿Por qué? Porque, como te digo, entre la 1 y la 4 hay contradicción. La 1 dice que ya desaparecieron y la 4 dice que hay un hallazgo que muestra su actual. ¿Qué significa actual? Que ahora, pues que ahora están vivos. No sé en qué parte del planeta, pero dice que ahora están vivos. Entonces, acá dice que ya se extinguieron y acá dice que todavía existen. Entonces, hay contradicción entre estas dos oraciones. Y lo que vamos a eliminar, obviamente, es la que está en los lugares más bajos, ¿no? O sea, en el puesto más inferior. Lo que está en los primeros puestos, eso sobrevive. Por lo tanto, por eso no elimino la 1, dejo la 1. La que elimino es los que están más abajo, ¿no? Elimino la 4.
Entonces, por contradicción. Recuerden que el criterio es la contradicción. Entonces, de esa forma es como vamos a hallar para los demás ejercicios una contradicción. Por ejemplo, tenemos aquí otro bloque de ejercicios, otro bloque de preguntas. La 1 ya está desarrollada. Dice, las abejas se dividen en 3 tipos: la reina, hembra, el zángano macho y las obreras hembras estériles. ¿Cuál es la contradicción para esto? Las abejas se dividen en 4 tipos: la reina hembra, el zángano macho, las obreras y la colmena. Acá hay contradicción, porque acá dice que se dividen en 3 tipos y en la siguiente dice que se dividen en 4 tipos. Entonces, la segunda está contradiciendo a la primera. Y acá solamente hay 3, ¿no? El zángano, la reina y las obreras. Y acá añade uno, la colmena, ¿no? La colmena. Entonces, aquí hay contradicción. De la misma forma, van a tener que encontrar aquí el par que contradice al otro, ¿de acuerdo? El par que contradice al otro encontramos aquí en estos ejercicios y vamos a iniciar con la primera pregunta. Dice, el avestruz es el ave más grande que existe en nuestros días. ¿Con cuál de las que están al frente, de las premisas que están al frente, voy a tener que relacionarlo? A ver, eso le toca a... Empezamos desde el último porque ya el día de ayer habíamos empezado del inicio. Entonces, en el último está Yanela Guevara. A ver, Yanela. Yanela, el avestruz es el ave más grande que existe en nuestros días. ¿Con quién voy a unirlo? ¿Con quién de los que está hacia el otro lado voy a unirlo? A ver, Yanela, ¿cuál es tu respuesta? Yanela Guevara, ¿cuál es tu respuesta? El avestruz es el ave más grande que existe en nuestros días. A esta premisa, a la 2, ¿con cuál de las que están a su frente la 1? O sea, esta tiene que contradecirse con otra que está aquí. A ver, Yanela no me dice nada, entonces yo sigo preguntando. Valentino Coa. A ver, Valentino. ¿Con quién uno a la 2? ¿Con quién? A ver, Yanela me dice con la tercera, pero Yanela recién, a ver, 1, 2, 3, efectivamente con la tercera, porque acá dice el avestruz es el ave más grande que existe en nuestros días. Y en la tercera dice el avestruz es el ave más diminuta, o sea, más pequeña. Entonces acá hay contradicción, acá dice más grande y acá dice más pequeña, ¿no? Y está hablando del avestruz, con esa la tenía que unir. Ahora sí, Valentino Coa, te toca la 3. En algunos países no hacen diferencia entre laptop o sobre el regazo o piernas y notebook, cuaderno. ¿Con quién lo contradigo? La 3. ¿Con quién? ¿Con cuál de los que están en su frente? Me dice con la 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Con el árbol de Navidad? El árbol de Navidad no es muy usual en la fiesta de Navidad. ¿Con eso lo contradigo? Esta es la 6, tú me estás indicando la 6. Porque esta es la 6. Ahí está, mira, es la 6. Está en la fila de la 6. ¿Con cuál entonces? ¿Puedes corregirte, pues? No era con la 6, era con la última. Entonces acá dice, en algunos países no hacen diferencias entre laptop y notebook. Y acá en la última que dice, en algunos países hay diferencias. O sea, sí hay diferencias aquí. Y aquí no hacen diferencias, ¿no? Entonces unimos la 3. Vayan uniéndolo ahí con su lápiz, lapicero. La 3 con la última. La 3 con la última. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la 4. El árbol de Navidad es un árbol decorativo típico de las fiestas navideñas. ¿Con quién lo uno? ¿Con quién se está contradiciendo? A ver, Silvana, con la penúltima. Ajá, muy bien. Acá dice es un árbol decorativo típico de las fiestas navideñas. Acá dice que es típico. Y en la penúltima dice el árbol de Navidad no es muy usual en fiestas navideñas, o sea, no es usual, no es típico, ¿no? Entonces, uno con ello. La 5. Pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. Uy, qué casualidad que en su libro vengan puras preguntas de pandemia justo en la pandemia. Ya, eso le toca a Fabiana. Fabiana, con la segunda me dice, a ver, ajá, primera, segunda.
Acá dice que es una afectación, es la afectación de una enfermedad infecciosa en los humanos. Y acá dice en los animales, ¿no? Entonces acá hay contradicción. Acá dice en los humanos y aquí dice en los animales. Entonces 1, la 5 con esto de aquí. Ahora, ¿qué tenemos? La 6. Las telenovelas gozan de gran popularidad en toda América Latina y en otros países. Eso le toca a Sandra Acuña. ¿Con cuál de todas lo uno? Las telenovelas gozan de gran popularidad en toda América Latina y en otros países. A ver, Sandra Acuña, ¿con cuál uno a las 6? ¿Con cuál? A ver, Sandra Acuña, ¿está o no está? No me dice nada. Pasamos a otro usuario. A ver. Nayeli Inga. Inga Nayeli. Ah, ya, Sandra ya me respondió. Dice con la 4 del lado opuesto. Vamos a analizarlo. A ver, 1, 2, 4. Claro, con esto, ¿no? Acá dice, gozan de gran popularidad y en el otro dice de poca popularidad. Entonces ahí se está contradiciendo. Entonces unimos a las 6 con la 4 del otro lado, ¿no? Del otro extremo. Y obviamente lo que queda, la 7, es con la primera, ¿no? Acá dice, el anime tradicionalmente es dibujado a mano, pero actualmente se utiliza la computadora, ¿no? Y aquí, ¿qué nos dice? El anime solo es dibujado a mano. Entonces acá hay una contradicción porque acá dice que, si bien es cierto, anteriormente se utilizaba a mano, ahora ya utilizan la computadora, pero acá dice que solo es dibujado a mano. Entonces ahí está la contradicción, ¿no? Y unimos de esa forma. Ahora, ¿qué te has dado cuenta tú en este tipo de ejercicios? Nos hemos dado cuenta de una cosa, que se repiten los mismos patrones, pero cambian algunas cositas en el medio, nada más. O sea, se repiten algunos patrones, o sea, casi la mayor parte se repite, solamente se cambia algo en el medio. Eso es lo que me doy cuenta, ¿no? Observa, el avestruz es el ave más grande que existe en nuestros días. Y acá dice, el avestruz es el ave más diminuta. ¿Qué es lo único que ha cambiado? O sea, toda la secuencia de palabras está igualita. Todo está igual, a excepción de que acá dice más grande y acá dice más diminuta. Pero de ahí todo lo demás, todo lo que está escrito está igual, se mantiene. Solo cambia aquí en más grande y más diminuta, nada más. Por ejemplo, acá en algunos países no hacen diferencia entre laptop y notebook. Acá la contradicción parte a partir de que no hacen diferencias. Solamente esto es lo que cambia. De ahí todo lo demás se mantiene para la siguiente. Acá en algunos países hay diferencias, ¿no? Acá dice, no hay diferencias y hay diferencias. Solamente cambia en esta porción de palabras, nada más. Aquí en la 4, el árbol de Navidad es un árbol decorativo típico, ¿no? Común. Y en el otro dice que no es usual, entonces aquí cambia, o sea que no es típico, ¿no? Solamente cambia en este pequeño porcentaje de palabras y todo lo demás se repite con respecto a lo otro. En la 5, pandemia es la afectación de los humanos, acá menciona a los humanos, y en la siguiente, en la contradicción, dice a los animales. Entonces, esa pequeña porción nada más es la contradicción, porque de ahí todo lo demás se mantiene. En la 6, las telenovelas gozan de gran popularidad, acá gran popularidad, y en la otra poca popularidad, ¿no? Entonces ahí está la contradicción, solamente en esa pequeña porción de palabras, porque si te das cuenta todo se repite. El anime es tradicionalmente dibujado a mano, pero actualmente se ha vuelto común la animación en computadora. Esto es un adicional, ¿cierto? En el otro se mantiene hasta cierto punto, pero ya no menciona lo de la computadora. Se queda en que solamente es dibujado a mano. Entonces ahí está la contradicción, ¿no? Si me doy cuenta, la mayoría de estos repite los mismos patrones, ¿no? O sea, se mantiene todo hasta cierto punto y solamente cambia alguna palabra central para que contradiga a la otra. Entonces, eso lo vamos a formular aquí en los siguientes ejercicios. Pregunta 8. Escribe una idea contraria a las propuestas. Por ejemplo, aquí te dice, la energía del Sol en forma de luz solar sustenta a casi todas las formaciones de vida de la Tierra. Dice a casi todas, o sea, a todas, pues, ¿no? Sustenta a todas las formas de vida en la Tierra. Y para la resolución, aquí han puesto lo mismo, la única diferencia es que sustenta a escasas formas.
¿no? Esta es la diferencia. Acá dice a todas y acá dice a escasas. Entonces, esa es la diferencia, que en la primera está manteniéndose todas las palabras, a excepción de estas que he subrayado, porque la diferencia va a estar en estas, justamente en estas, porque aquí es donde rige la contradicción. En uno dice que en todas sustenta casi todas las formas de vida de la Tierra y en la otra dice que sustenta a pocas, ¿no? A escasas formas de vida. Entonces ahí está la contradicción en simplemente este pequeño cachito de el texto, en este pequeño espacio, porque de ahí todo lo demás se repite tal cual, solo aquí va a estar la diferencia. Entonces aquí colocamos a escasas, ¿no? A escasas, porque obviamente en esta línea no va a alcanzar todo el texto, entonces colocamos a escasas, o sea, solamente la diferencia. Es importante subrayar la parte que vas a contradecir, como casi todas subrayas, y acá subrayas a escasas, y aquí en la C colocas a escasas. Vamos con la 9. La cumbia es un género musical y un baile folclórico tradicional en Colombia y Panamá. ¿Qué vas a decir aquí para contradecir? ¿De qué forma lo vas a contradecir? A ver, eso le toca a Inga Nayeli. ¿A quién, a qué palabrita de ahí? Recuerda que es una palabra cortita. La puedes cambiar para que contradiga a todo el texto. A ver, Nayeli. La cumbia es un género musical y un baile folclórico tradicional en Colombia y Panamá. ¿Qué palabrita puedo cambiar ahí para que me dé la contra? A ver, Nayeli, estamos esperando. Eh, no es un género musical. Ya, pero no tiene sentido. Si tú dices la cumbia no es un género musical y un baile folclórico, como que ahí no va el cambio, ¿no? Porque tendrías que decir no es un género musical ni un baile folclórico, pero sí lo son. O sea, la contradicción no tiene que ser en lo que realmente son, sino tiene que ser en algún aspecto pequeño, minucioso, que podría variar. A ver. A ver, cualquiera de ustedes puede responderme qué cosa le cambio ahí. ¿Qué parte le cambio ahí? En la 9. ¿Qué parte cambio en la 9? Cualquiera de ustedes puede responder ya en el chat. A ver, Maffer me dice que no es tradicional. Ajá, esa parte era lo que tenía que cambiar. La cumbia es un género musical y un baile folclórico, y acá, que no es tradicional de Colombia y Panamá. O para, si decimos que no es tradicional, entonces significa que no pertenece a Colombia y Panamá. Solamente para contradecirlo, el término adecuado sería la cumbia es un género musical y un baile folclórico. Ya te has dado cuenta que lo que tienes que cambiar es esto de acá, la parte que dice tradicional. Esto es lo que tienes que cambiar. La cumbia es un género musical y un baile folclórico tradicional en Colombia y Panamá. Tú podrías decir, la cumbia es un género musical y un baile folclórico poco común, poco común en Colombia y Panamá, ¿no? Porque nosotros sabemos que la cumbia es lo principal ahí, pero como estamos contradiciéndolo, lo correcto sería utilizar el término poco común, ¿ya? Poco común. Entonces escribimos. Miss, también podríamos decir, en vez de Colombia y Panamá, Latinoamérica. No, porque si vas a decir Latinoamérica, estás incluyendo a Colombia y Panamá, pues, o sea, está dentro de Latinoamérica. Entonces no podrías, entonces eso se sobreentendería que sí, pues, que es parte de Colombia y Panamá. Y acá la idea es solo contradecir la parte de tradicional. Ya, entonces respondemos en la parte inferior de la siguiente manera. Vamos a cambiar tradicional por poco común, nada más, poco común. Que no es algo usual, pues, ¿no? No es algo usual, poco común, algo así, ¿no? O también como dicen sus compañeras que no es tradicional. Aunque no es tradicional, como que un poquito se aleja, ¿no? Sería correcto decirle poco común, ¿no? Poco común. La cumbia es un género musical y un baile folclórico poco común en Colombia y Panamá. Y ahí ya estoy contradiciendo de que es algo tradicional, ¿no? Ya está. Pasamos a la 10. Disneylandia es un parque temático diseñado por Walt Disney y situado en Anaheim, California, Estados Unidos. A ver, ¿qué podríamos decir aquí? ¿A quién contradigo? ¿A qué parte del texto contradigo? ¿A qué parte del texto?
A ver, eso le toca a el usuario Morales Yacila Nicolás. ¿Qué puedo decir yo aquí? Disneylandia es un parque temático diseñado por Walt Disney y situado en Anaheim, California. No es un parque, claro, es fácil contradecir diciéndole no es un parque, ¿no? Pero ve más allá. Algo que en la contradicción sea un poco creíble. ¿Cuál podría ser? Puede ser, es un parque acuático, ¿no? Ajá, como dice su compañera Giori, acá, parque temático implica que sea que tenga un montón de cosas, juegos y todo eso, ¿no? Pero si tú lo cambias y dices parque acuático, como lo dice Giori, sería la contradicción a parque temático, ¿no? Entonces acá coloca parque temático y acá parque acuático, ¿no? Podría ser una contradicción. Parque acuático, muy bien, ya está, ya hemos contradecido de esa forma. Parque temático, parque acuático, ¿no? Diseñado por Walt Disney, está bien. Ahora acá dice, no fue diseñado por Walt Disney, ya, pero o sea, si te pones a pensar, eso es algo poco creíble, pues, porque sí fue diseñado por Walt Disney. Entonces, la contradicción tiene que ser en alguna parte donde no se note mucho la diferencia, ¿de acuerdo? Ahí. Pasamos a la siguiente. Las hormigas evolucionaron de sus antepasados similares a una avispa a mediados del Cretáceo hace unos 110 o 130 millones de años. ¿Qué podríamos contradecir ahí? A ver, eso le toca a el usuario Melanie Montero. Melanie Montero. Melanie Montero para la 11. Las hormigas evolucionaron de sus antepasados similares a una avispa. A mediados del Cretáceo, hace unos 110 o 130 millones de años. ¿Qué podríamos decir? A ver, Melanie, la expresión no tan similares a una avispa como que no encaja, pues. O sea, decimos similares a una avispa. ¿Y quiénes son no tan similares a una avispa? ¿Encaja? No. Ahora acá Jordan Cielo me dice, las hormigas evolucionaron de sus antepasados, las abejas. Las hormigas de las abejas no tiene sentido porque no producen miel. A ver, date cuenta, en algún aspecto pequeño tienes que hacerlo cambiar. Las hormigas, a ver, ¿quién me da la respuesta? A ver, ¿quién se da cuenta qué cosa es lo que tengo que cambiar como que para que pase desapercibido, ¿no? Para pasar desapercibido. Las hormigas evolucionaron de sus antepasados similares a una avispa a mediados del Cretáceo. Ya, acá me dice que tengo que cambiar mediados, pero si digo mediados, ¿por qué lo cambio? No, la expresión correcta no sería no mediados. La expresión correcta no mediados no está bien. Si yo voy a cambiar a mediados, ¿por cuál lo tendría que cambiar? Mediados significa, mira, tú tienes a principio, a mediados y a fin. Entonces debería cambiar por uno de ellos. Lo correcto sería a principios, ¿no? Sería, si acá dice a mediados, porque es en la mitad, entonces tú podrías decir a principios. Las hormigas evolucionaron de sus antepasados similares a una avispa a principios del Cretáceo hace unos 110 o 130 millones de años. Eso sería lo correcto, ¿no? Para que pase desapercibido, ¿no? Porque si tú le vas a poner de una abeja, no mediados, esa forma no mediados no existe, pues. O sea, cuando algo ya empieza a sonar un poco raro, como que no va, ¿no? Entonces acá colocamos a principios, a principios, a principios, ¿de acuerdo? Ahí tienes que cambiar lo que tiene que estar un poco que pase piola, ¿no? Se podría decir, ¿no? Porque si tú ya le cambias otras cosas, se nota, se recontra nota. Vamos con la 12. La telefonía celular básicamente está formada por dos grandes partes. Creo que en los ejemplos anteriores ya habíamos visto uno donde te indicabas sobre partes de algo, ¿no? Sobre partes de algo y cómo contradecían a eso. En un ejemplo anterior dice, la telefonía celular básicamente está formada por dos grandes partes, una red de comunicaciones y los terminales que permiten el acceso a dicha red. Ahora, ¿qué podríamos contradecir? ¿Cómo podríamos contradecir aquí? Eso le toca a María Jesús Guayanay. ¿Qué podría decir aquí?
En la parte superior, ustedes tienen el ejemplo de cómo contradecir algo similar a esto, cuando te presentan partes de una cosa. En uno de los ejemplos anteriores. Está arriba todavía, cómo contradicen. Por ejemplo, acá Jordan Cielo también tiene razón. Si acá dice dos grandes partes, yo puedo poner aquí dos pequeñas partes, ¿cierto? La telefonía celular básicamente está formada por dos pequeñas partes. Dos pequeñas partes estaría bien. O también tú podrías decir, también es válido decir, la telefonía celular básicamente está formada por tres grandes partes, o sea que le cambies al 2 por el 3, porque en el ejemplo anterior, el de las abejas se dividen en tres tipos, en el ejemplo ahí decía se dividen en cuatro tipos, entonces puedes cambiar esa parte, ¿no? Se dividen en tres partes, podrías decir una red de comunicaciones y los terminales que permiten el acceso a dicha red y el usuario quien dispone de la red, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos las tres partes. Pero como también dice su compañero, podríamos cambiar grandes partes por pequeñas partes, ¿no? Dos pequeñas partes. Dos pequeñas partes. Entonces de esa forma puedes contradecir. ¿Ya? Recuerden que si demoran, si demoran en contestar, yo voy a tomar las respuestas que están aquí libres de sus otros compañeros. ¿Ya? Entonces ahí ya te has dado cuenta que no es necesario cambiar algo real, ¿no? Porque acá no puedes decir que Disneylandia no fue diseñada por Walt Disney, porque sí lo fue, ¿no? Entonces no podrías contradecir de esa manera. Tienes que contradecir en algo que no se note mucho, porque por eso son los ejercicios de contradicción. Como no se notan, suelen a confundirte a que tú pienses y a que tú analices. Entonces básicamente es como si tú estuvieses formulando las preguntas. Tienes que hacerlo de tal manera que no se note la dimensión del suceso. O sea, no necesariamente tienes que negar todo, no puedes negar que la cumbia no sea, que no pertenezca a Colombia y Panamá. Si vas a negar que es tradicional, utiliza el poco común, ¿no? Para que no se note que no son de ahí, que la cumbia no le pertenece ahí. Ahora acá, no es un parque temático, pero todos sabemos que es un parque. Ahora, la diferencia estaba en cambiarlo el temático por simplemente acuático, ¿no? Así como en el ejemplo del manga, que uno se usa con computadora y el otro solamente es a mano. Entonces, algo así, ¿no? Temático, acuático. Pero de ahí lo demás no podrías cambiarlo porque es un hecho real. Y como que al momento de resolver, saltaría a la vista que esa sería la contradicción. Entonces, por eso en la contradicción, tú tienes que colocar un elemento que disimule la contradicción, más no que esté ahí bien notoria e intacta, ¿no? Algo que sí lo podemos negar a simple vista, algo que sabemos por cultura general que no es así. Aquí, a mediados del Cretáceo, exactamente con respecto a estas fechas de millones de años, no podemos decir con exactitud, ¿no? No tenemos con exactitud las fechas correctas, ¿no? O sea, puede ser hace 100 millones de años, simplemente te dan un aproximado, ¿no? Como te dan un aproximado, entonces lo que puedes cambiar tú aquí es a mediados por a principios, nada más esta parte. Y aquí, como decía, puedes contradecir la parte de grandes por pequeñas, o si no puedes poner que aquí habían tres grandes partes y aumentas aquí una más, ¿no? De esa forma, para que no se note, o sea, la contradicción que no se note en todo su esplendor, ¿no? Por ejemplo, no podrías decir acá, no está formada, ¿no? Eso no va. Entonces tienes que contradecir en algo en el que no lo disimule la contradicción, que tú no lo puedas percibir a simple vista, porque por eso en los ejercicios te piden leer todo para eliminar el contradictorio. Y tú para saber cuál es el contradictorio tienes que analizar punto por punto, letra por letra. Es algo un poco complejo, no es algo que en uno te dice que sí y en el otro te dice que no. No es tanto así, ¿ya? Muy bien, pasamos ahora a la pregunta 13. Y aquí así es para eliminar, así que presten atención. Aquí sí vamos a eliminar. A ver, 13. El término pop puede utilizarse para describir un género musical más suave que el rock. O sea, el pop es más suave que el rock, me está diciendo. El pop es más suave que el rock and roll. Pop es más suave que el rock and roll. ¿A cuál de todos estos elimino? El pop puede utilizarse para describir un género musical más suave que el rock. El pop es un tipo de expresión musical. El rock and roll es más suave que el pop. El rock and roll es más fuerte que el pop. ¿A cuál eliminaba yo? Elimino la C. ¿Por qué? Eso ya está resuelto. ¿Por qué elimino la C? Porque en la premisa, date cuenta aquí en la parte superior, esta de aquí es la premisa, ¿cierto? Todo lo que parte desde A hasta D, si no me equivoco es hasta D, ¿no?
Todo lo de A hasta D son las alternativas. Donde tú tienes que jugar es con la premisa. Acá dice que el pop es más suave que el rock and roll. Tú tienes que buscar aquí algo que lo contradiga, ¿cierto? Algo que lo contradiga. Si acá dice el pop es más suave que el rock and roll, tú tienes que buscar algo que diga todo lo contrario. Y todo lo contrario se encuentra en la C, porque dice que el rock and roll es más suave que el pop. Y eso no es cierto porque la premisa dice que el pop es más suave que el rock and roll, no que el rock and roll es más suave que el pop. Entonces, por lo tanto, elimino la C porque dice que el rock and roll es más suave que el pop. Está contradiciendo al otro. En el otro dice que el pop es más suave y acá dice que el rock and roll es más suave. Entonces, contradigo la C. La C es la que voy a eliminar. Ahora, en la D dice el rock and roll es más fuerte, ya, pero lo que dicen en la D es lo mismo que dice aquí. Al decir que el pop es más suave que el rock and roll, se sobreentiende que el rock and roll es más fuerte que el pop, entonces es lo mismo. Por lo tanto, aquí está refutando lo anterior, no está contradiciendo en la D. En la C sí lo está contradiciendo porque en la C dice que el rock and roll es más suave. Y eso no es cierto porque acá dice que el pop es más suave. Tú tienes que guiarte de esta premisa. ¿No? Y acá cuando te dan información extra simplemente la dejas, porque lo que tú tienes que eliminar es la contraparte, o sea, donde se enfrentan las mismas palabras y solamente se eliminan o cambia el sentido aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí cambia el sentido todo lo que te estoy subrayando, de ahí todo lo demás se mantiene. Y aquí cambia el sentido todo lo que te voy a subrayar. En el otro dice más suave, en el otro dice para el otro lado, ¿no? O sea, está al revés. Está al revés. Acá rock and roll, suave, pop. Todo eso es lo que estoy cambiando. Por lo tanto, se elimina la C porque contradice a la premisa. Ahora sí, para ustedes, la 14. ¿Qué nos dice? A ver, prestamos atención. El chupacabra sería una criatura pequeña de 1 metro de altura o menor tamaño, que presenta piel verduzca y escamosa, ojos grandes y saltones y cabeza ovalada. Tienes ahí 3 alternativas contradictorias. Dice, el chupacabras posee un aspecto desagradable. El chupacabras chupa la sangre de las cabras hasta matarlas. El chupacabras es una criatura encantadora. ¿Cuál es la contradicción? ¿Cuál de estas 3 contradice a la premisa que viene a ser esta? ¿Cuál? A ver, vamos con el usuario. A ver, un ratito. El usuario Liliana Muñoz. A ver, Liliana Muñoz. ¿Quién contradice a la premisa? ¿Cuál de las alternativas, Liliana Muñoz? Por ahí me están dando la respuesta. Sí, me han dicho la respuesta correcta. Liliana Muñoz, ¿estás ahí? ¿Cuál está contradiciéndolo? O sea, ¿cuál da una información que no me especifica en la primera? O sea, que dice todo lo contrario que en la primera. En la primera dice que el chupacabras es una criatura pequeña, de 1 metro de altura o de menor tamaño, y luego me describe sus rasgos físicos. Dice que tiene piel verduzca, escamosa, ojos grandes y saltones y cabeza ovalada. Entonces, Liliana Muñoz, ¿cuál sería? Su compañera no me está respondiendo, así que lo voy a tener que hacer yo. La respuesta correcta, obviamente, como me dice acá la mayoría, es la C, ¿cierto? Es una criatura encantadora. Esto de aquí es todo lo contrario a la primera premisa, porque acá dice, es una criatura pequeña, pero yo no me voy a dar cuenta en esta premisa sobre encantadora, sino aquí, porque dice que presenta piel verduzca, escamosa, ojos grandes, saltones, cabeza ovalada. ¿Eso será algo bonito? La piel de color verde con escamas. No, pues y además acá está su foto. ¿No? Acá está su foto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente no tiene un buen aspecto, que tiene un aspecto desagradable. Entonces, obviamente a la A la dejo en paz porque la A dice lo correcto, es un aspecto desagradable. La B, chupa la sangre de las cabras hasta matarlas, es información adicional. ¿Quién contradice a la otra? En la primera dice que es una criatura pequeña y según esto de acá, que es fea, que es horrible. Entonces, en la C que me dice, el chupacabras es una criatura encantadora. ¿Será encantadora según la descripción de acá? No, entonces obviamente la C está contradiciendo a la premisa. Marcamos la alternativa C. Vamos con la 15. Generalmente se relaciona a los ovnis con los platillos voladores. Aunque el término platillo volador se popularizó en 1947, podríamos decir que por error. Luego en las alternativas me dice, los ovnis y los platillos voladores son lo mismo. El platillo volador se popularizó en 1947. El platillo volador se popularizó por error. ¿Cuál sería la clave correcta aquí? A ver, eso le toca al usuario Leonardo Ciesquén. A ver,
¿Cuál de estas alternativas está contradiciendo esta premisa? ¿Cuál? A ver, Leonardo, si es que por ahí me están dando diversas respuestas. Todo el mundo está en dudas. Unos me dicen la A, otros me dicen la B, otros me dicen la C. O sea, de todo me están respondiendo. A ver, Leonardo, si es que, ¿cuál es tu alternativa? A ver, ¿quién de todos tendrá la razón? ¿Los que dicen A, los que dicen B o los que dicen C? Leonardo me dice la C. Vamos a analizar detenidamente y presta atención. Dice, generalmente, o sea, de forma popular, se relaciona, o sea, hay una relación. Cuando tú piensas en ovnis, piensas en platillo volador, ¿cierto? Se relaciona a los ovnis con los platillos voladores. Aunque el término platillo volador se popularizó en 1947, podríamos decir que por error. En la A dice, los ovnis y los platillos voladores son lo mismo. ¿Son lo mismo? A ver, ponte a pensar, ¿son lo mismo? ¿Qué no los ovnis, ¿quiénes son los ovnis? A ver, acá dice que son lo mismo, dice, se relaciona a los ovnis con platillos voladores. Se relaciona, acá dice que se relaciona a los ovnis con platillos voladores. Se relaciona, no dice que son lo mismo, se relaciona. Y acá en la B que dice, el término platillo volador se popularizó en 1947. Y acá que dice, el término platillo volador se popularizó en 1947. Es correcto, no lo está contradiciendo. La B no contradice. La C, el término platillo volador se popularizó por error. Acá, el término platillo volador se popularizó en 1947. Esta coma de acá indica y también se popularizó, podríamos decir que por error. Entonces el platillo volador se popularizó por error. El término platillo volador se popularizó por error. Entonces, ¿quién contradice a quién? ¿Quién contradice? La A, porque la A dice los ovnis y los platillos voladores son lo mismo. Son lo mismo. Y acá simplemente dice que se relacionan. Y además estaba fácil para darse cuenta porque todo lo demás lo acepta, todo lo demás repite. Tanto la B como la C repite lo mismo que está en el texto, igualito, tal cual. El único que está un poquito alejado viene a ser la A. Por eso respondemos que la A es la correcta, porque de ahí todo lo demás no lo contradice. La B no contradice porque acá está. Aquí está, no lo está contradiciendo. La C tampoco contradice porque aquí está, no lo contradice. Pero en donde como que hubiese una duda ahí de que se relacionan, está en la A. Entonces, ¿quién está un poquito más alejado? Está la A. ¿Ya? Entonces, por eso esa es la respuesta, la A. A ver, pasamos a la 16. Vamos a hablar de Facebook. A ver. Facebook originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Ahora pasamos a las alternativas para ver quién contradice a todo este fragmento. La A dice, Facebook se creó con fines educacionales. Facebook originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard. Facebook actualmente es privado. ¿Quién contradice a quién? A ver, creo que eso sí está súper sencillo y le toca a Juan Santiago Zapata. A ver, Juan Santiago Zapata, denos su respuesta. ¿A quién contradice? ¿La parte superior? ¿Cuál de las alternativas es la que lo contradice? A ver, Juan Santiago Zapata, si no voy a tomar una de las respuestas de sus compañeros. A ver, ¿dónde está? Juan Santiago, todavía no me dice nada. Allá, me dice su compañero Juan Santiago, me dice la A. A ver, vamos a analizar. Facebook originalmente era un sitio para estudiantes. Si es para estudiantes, quiere decir que era educativos. Si dice que era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, entonces era educativo, pues tenía el fin educativo, porque esa era la intención, comunicarse con los estudiantes, es pasarse tareas y todo eso, ¿no? Con fines educativos. Luego dice, pero actualmente está abierto a cualquier persona, está abierto a cualquier persona. En la B me dice, originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard. Es correcto, aquí no hay contradicción. Ni en la A ni en la B hay contradicción con respecto a la premisa. Y en la C, Facebook actualmente es privado. Acá está la contradicción.
Aquí arriba dice, está abierto a cualquier persona, es decir, que cualquiera lo puede utilizar. Y la contradicción sería de que es privado. ¿Es privado? No, pues porque acá dice que está abierto a cualquier persona. Entonces, aquí está la contradicción. Acá dice que todo el mundo lo puede utilizar y acá dice que es privado, que solamente cierta cantidad de personas lo puede utilizar cierto sector de personas. Entonces, ahí estaba la contradicción. Ya aquí esto es para cualquier persona y acá que es privado. Entonces, por lo tanto, la C sería la contradicción. Vamos con la 17. La aracnofobia es el asco o fobia a las arañas. Es una de las fobias más comunes y posiblemente la fobia de animales más extendida. Acá tienes la premisa. Vamos a ver quién contradice, cuál de estas alternativas la contradice. La aracnofobia es la fobia a las arañas. La aracnofobia es el asco a las arañas. Es una de las fobias más extrañas que existe. ¿Cuál sería lo correcto? A ver, eso va para José Segura. José Segura, ¿cuál sería tu respuesta? José Segura me dice la C y parece que está en lo correcto, ¿no? Porque si te das cuenta, acá dice, la aracnofobia es la fobia a las arañas, sí, acá dice, fobia a las arañas, correcto, no se contradice. La aracnofobia es el asco a las arañas, acá dice, es el asco a las arañas, correcto, no hay contradicción. Es una de las fobias más extrañas que existe. Extrañas quiere decir que no son comunes, pero acá que dice que es una de las fobias más comunes. Entonces acá está la contradicción, comunes y extrañas, comunes y extrañas. Entonces la C sería la contradicción a la premisa anterior, la C. Vamos con la 18 y esa ya está desarrollada, así que no hay problema. Dice, domingo es el día familiar por excelencia. El fin de semana empieza el viernes. Miércoles es la mitad de la semana, el de más energía. El sábado es ideal para relajarse. Pero domingo todos salen a pasear por su lado. ¿Quién contradice a quién? Acá en domingo, pues acá dice que domingo es el día familiar, o sea, tienes que pasarla con tu familia. Y en las 5 dice, el domingo todo el mundo tiene que salir por su cuenta, o sea, no en familia, sino cada uno sale a la calle por su lado, ¿no? Entonces acá está la contradicción entre la 1 y la 5. Pero ¿por qué eliminamos la 5 y no eliminamos la 1? Porque siempre se deja la información que está en primer lugar y se elimina las que están en el nivel inferior, ¿no? Las que están debajo, esa es la que se elimina. Siempre se prevalece la información superior, así como hicimos el ejemplo de los dinosaurios, igualito. Se mantiene la información que está en los primeros lugares y se elimina los que están en los puestos debajo de ellos, ¿no? O sea, por eso eliminamos las 5. Porque acá hay contradicción entre domingo y domingo. Acá dice que el domingo tienes que estar con tu familia y acá dice que el domingo cada uno sale por su lado. Entonces, elimino la última premisa, ¿no? La 5, la última alternativa. La clave correcta sería ahí la D. Muy bien. Recuerden que el libro de tareas, nosotros ya no lo desarrollamos aquí porque el libro de tareas es la ficha virtual, ¿cierto? Entonces no lo puedo desarrollar porque eso ya pertenece a la ficha virtual. A ver, un ratito, pero de todas maneras vamos a revisar, vamos a observar la ficha virtual porque ustedes van a desarrollarlo. Al mismo tiempo que hacen su ficha virtual, desarrollan su ficha virtual, al mismo tiempo tienen que desarrollar el libro de tareas. A ver, aptitud verbal. Supresión de oraciones. A ver, tenemos aquí sexto tanto para los dos salones, ¿no? Aquí hay 5 bloques de oraciones. Obviamente tú tienes que encontrar el que contradice, ¿no? Y a ese marcas la respuesta. Aquí también, al que contradice, marcas la respuesta, ¿no? El contradictorio. Recuerda que en los primeros lugares, si hay contradicción entre un término que está en primer lugar y un término que está en segundo lugar, recuerda que el primero no se elimina, sino el que está después. ¿Qué más? Aquí también. Y recuerda, por ejemplo, si no hubiese contradicción, como es en el caso de este de aquí, mira, el danzante de tijeras baila al ritmo de una música interpretada con el arpa. El arpa es un instrumento musical que se toca con ambas manos. Bailan grupos de personas que lucen vestidos. La danza es una demostración de destreza y ligereza. La danza de las tijeras es de procedencia ayacuchana. Aquí en la mayoría me habla acerca de danza, de baile. ¿En qué alternativa no me habla de la danza en sí?
Entonces, esa es la que tengo que eliminar porque contradice a las demás. Todas me están hablando acerca de baile, de danza, todo ello, pero hay una alternativa que se centra en otra cosa que no tiene nada que ver con la danza. Ya se centra en otro tema. Entonces, esa es la que yo voy a eliminar. Para la 4, creo que tiene la misma forma, ¿no? Recuerda que mayoría manda y si hay algún término que se aleja de ello, eso es lo que yo voy a tener que eliminar, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos todo esto, el término más alejado, el que más se aleja a toda la composición con la cual yo estoy, le estoy leyendo, estoy organizando, esa tengo que eliminar en el caso de que no haya una contradicción notoria, como que en un aspecto te dice acá hay 2 y en el otro te dice acá hay 3, ¿no? Ahí sí es notorio. Pero aquí en las alternativas tú tienes que eliminar el término que más se aleje a todo el concepto que engloba las demás alternativas, o sea, mayoría manda, ¿no? Entonces, a la que está un poquito fuera de lugar o ya empieza a hablar de otro tema del cual no hablan las demás, entonces eso es lo que voy a eliminar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya, por ejemplo, aquí en la 4, la iguana es un reptil de aproximadamente 1,8 metros de largo. Algunas especies están siendo protegidas contra la caza. Perdón. Tiene una lengua gruesa, párpados móviles y dedos puntiagudos. Se alimentan de insectos y vegetales. Me hablan acerca de la iguana y su composición, ¿no? Me hablan acerca de su estructura, de su fisionomía, o sea, de su físico. Entonces, ¿dónde no me, y de su alimentación, ¿dónde no me habla de su físico? ¿Dónde? Entonces, esa es la que voy a eliminar, porque mayoría manda. Aquí me hablan acerca de un jugador de básquet, ¿no? En qué liga jugó, en dónde, cómo es considerado con respecto al básquet y todo eso. ¿En qué alternativa no me habla acerca de su vida como basquetbolista, como profesión de basquetbolista? Esa es la que elimino. Aquí, la violencia en el fútbol es un tema periodístico. Esta semana fue portada de varios diarios. La razón fue la anulación de un gol. Las barras no saben cómo reaccionar. Los dirigentes declararon a la prensa su malestar. Acá me habla acerca del fútbol y la prensa, ¿no? Por eso dice tema periodístico. ¿En cuál de todos ellos no me menciona a la prensa? ¿No? Entonces, esa es la que elimino porque está fuera de. La 7 y última, el Mar Negro tiene muchos puertos pesqueros. La salinidad de sus aguas es escasa, por eso no hay vida marina. Tiene una extensión y una profundidad. Y luego me dice, las aguas profundas son pobres en oxígeno. Entonces, ¿dónde no me está hablando acerca del Mar Negro en sí? No me habla del Mar Negro exactamente. Entonces, esa es la que yo elimino. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya he dejado claro cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios de eliminación por contradicción o porque esté más alejado el término de los demás, ¿de acuerdo? Muy bien, recuerden que eso es lo mismo que viene en el libro de tareas, por eso ustedes agarran su libro de tareas, marcan su libro de tareas, marcan su ficha, marcan su libro de tareas, marcan su ficha. O si no, lo hacen de esta manera, ¿no? Marcan primero la ficha, colocan, lo envían y luego cuando te sale enviar puntuación, presionas y debajo te sale cuáles estaban mal y ahí recién marcas lo correcto en la ficha, ¿no? Si bien es cierto, no te sale la respuesta correcta, pero sí te sale en cuáles te has equivocado. Entonces se supone que esos también están en error en tu libro, entonces corriges eso en tu libro. Ya la ficha obviamente ya no lo vas a poder corregir, pues, ¿no? Pero en el libro al menos sí ya tienes la idea de en cuáles te habías equivocado, ¿ya? Muy bien. Ahora sí pasamos a, eso es, no, eso no es trampa, porque recuerden que el libro es una cosa y la calificación ya está en la ficha virtual. ¿Por qué sería trampa? Si la ficha virtual ya la has enviado, ¿no? Entonces no sería trampa. Si la ficha virtual ya la has enviado, simplemente te estoy pidiendo que corrijas en tu libro en qué te habías equivocado, porque como te digo, el libro de tareas es la ficha virtual. Vamos a poner en ese contexto para que entiendan. El libro de tareas es la ficha virtual, ¿cierto? Es decir, lo que tú obtengas en el libro de tareas es la misma nota, o sea, lo que tú obtengas en la ficha virtual es la misma calificación que obtienes en tu desarrollo del libro de tareas. Yo no puedo revisarte el libro de tareas porque no lo tengo a la mano, no es como estar en el colegio, por eso lo he trasladado, las mismas preguntas las he trasladado a la ficha virtual. Las he trasladado a la ficha virtual. Cuando tú envías la ficha virtual, ya está. Esa es la nota que te voy a poner en práctica.
esa es la nota que vas a tener, la ficha virtual. Obviamente ahí te arroja cuál es tu puntaje y te arroja también en cuáles te has equivocado. Entonces, tú ves ahí en cuáles te has equivocado y puedes corregirlo en tu libro. O sea, para que tu libro esté bien hecho, solamente para eso. Pero tu nota ya está, porque tu nota es el resultado que has obtenido en la ficha virtual. El hecho de que le hagas una corrección al libro no significa que se va a corregir en la ficha virtual. En la ficha virtual ya se envió. Si te sacaste 15, te sacas 15. Pero yo les sugiero, obviamente, que el libro lo corrijan, ¿no? Si ahí te está botando la respuesta, o sea, no te dice cuál es la respuesta. Al terminar la ficha virtual, te dice en cuáles te has equivocado. Te dice en cuáles te has equivocado. Entonces tú tienes la posibilidad de corregir tu libro, pero ya no vas a poder corregir la ficha. Y lo que yo voy a revisar en sí es la ficha. Lo que sí necesito, obviamente, es la foto del libro, como siempre me lo envían. Pero tu calificación ya está, porque ya enviaste la ficha. Ya está enviada tu ficha. ¿De acuerdo? Y además, ninguno de ustedes lo puede hacer otra vez, porque recuerden que solamente vale el primer envío de la ficha. Si me mandan 2, 3 veces la ficha, yo solamente considero el primer envío. Y en todo caso, ya pues eso sería todo. O sea, trampa no puede haber. No hay trampa con respecto a este punto, sino que solamente yo te sugiero cuando termines de resolver tu ficha, porque eso sale recién cuando has terminado, cuando termines de resolver tu ficha, te fijes en cuáles te marca error, en cuáles te sale rojo, o sea, te dice que acá te has equivocado, en cuáles te sale, y efectivamente ya lo corriges, pero en el libro, o sea, pero ya la ficha ya no se va a poder corregir, pues obviamente, ¿no? Ya no se va a poder corregir. Entonces, obviamente no es trampa, pues, porque la ficha ya está enviada. Solo para que lo entiendan de ese contexto. O sea, solo estoy sugiriéndoles que me corrijan el libro, porque ya al momento de resolver la ficha, ya te has dado cuenta cuáles han sido tus errores. Entonces, simplemente corriges en el libro, nada más, pero la ficha ya está enviada. Entonces, ahí ya no va a haber ningún problema. Ya tienes la nota tal cual. Ahí no hay error, ahí no hay trampa, no hay nada de eso. O sea, no vas a poder hacer nada de trampa. Mira, fíjate, al resolver tú mismo te vas a dar cuenta que no vas a poder hacer nada. Envías la ficha y ya está, esa es tu nota. Muy bien, entonces eso sería todo y nos vemos hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? Cumplan con todo y adiós.